Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de A Bocajarro, en tiempo de hijos e hijas de puteros. Hoy es martes, día 6 de marzo de 2018. Llueve en Madrid. A ver, hoy quiero hablaros acerca de qué es eso del derecho al honor, del derecho al honor que tanto se habla y que está consignado en la Constitución y en la ley. ¿Qué es el honor? Lo primero, ¿qué es el honor? Pero vamos a ir un poquito más allá. Vamos a ver qué dicen las leyes del honor. ¿Qué es el honor? Pero luego vamos a ver realmente lo que el honor es y lo que no es. ¿De acuerdo? Así que empiezo y voy a leeros un poquito y luego iré reflexionando sobre algunos puntos. En principio, la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Conforme al artículo 18.1 de la Constitución, los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen tienen el rango de, y aquí quiero hacer un acento, de fundamentales. Dice, tienen el rango de fundamentales, o derechos de primera generación, o derechos fundamentales. Derechos que sí o sí tienen que aplicarse. El derecho a la vivienda no es un derecho fundamental, el derecho al trabajo dignamente retribuido, a la vivienda digna, el derecho a la sanidad, el derecho a las pensiones dignas, el derecho a la dependencia, el derecho que todas y todos tenemos de que los poderes públicos vigilen conforme al artículo 47 del derecho a la vivienda, que no se especule con el derecho a la vivienda. Todos estos no tienen el rango de fundamentales. Sí lo tienen, pero ellos en su manera de ordenar las leyes no lo han consignado así. Lo tiene conforme a la jurisprudencia internacional, ¿vale? Lo que entiende la jurisprudencia nacional y lo que está firmado en los pactos internacionales en materia de derechos humanos por parte del gobierno español, estos derechos tienen el carácter de fundamental, el de la vivienda, el del trabajo dignamente retribuido, el de la salud, el de la protección de los ancianos, las pensiones de los jubilados, las pensiones a las personas dependientes, la protección a las personas dependientes, ¿vale? Para que notéis la perversión jurídica del legislador, del ejecutivo y de quienes aplican esto. Pero vamos a ir viendo en relación con esto, ¿vale? Y hasta tal punto aparecen realzados en el texto constitucional que el artículo 20.4 dispone que el respeto de tales derechos constituya un límite al ejercicio de las libertades de expresión, que el propio precepto reconoce y protege con el mismo carácter de fundamentales. Este vídeo que voy a hacer será considerado un delito criminal, y a mí se me considerará un criminal y un delincuente por este vídeo, como por tantos vídeos, como por tantos Twitter y como por tantas expresiones de cientos de miles, millones de personas en este país, ¿vale? Entonces, vamos a ir analizando y reflexionando sobre lo que es la cosa en sí, eso del derecho al honor, sobre lo que no es y sobre si el honor puede ser un derecho. Daros cuenta que ponen esto del derecho al honor, lo ponen muy por encima, muy ensalzado, del ejercicio de la libertad de pensamiento, sentimiento y expresión. Recordad que la armonización entre estas cosas es lo que da autoridad a todo ser humano.
el poner en coherencia todas estas cosas, conforme ya os hablé y os expliqué en el capítulo 71 de A Bocajarro, qué era la autoridad y qué era el poder. Bien, el poder pone por encima esto que dicen del derecho, y ya veremos para qué, porque lo han consignado así, el derecho al honor. Tienen mucha necesidad los deshonorables, la gentuza y las alimañas deshonorables, tienen mucha necesidad de salvaguardar sus conductas criminales y sus prácticas criminales. Tanto que lo convierten en ley. ¿Vale? Capítulo primero, disposiciones generales, artículo 1 de la Ley Orgánica /1/1982 de 5 de mayo. Artículo 1. Punto 1. El derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, garantizado en el artículo 18 de la Constitución, será protegido civilmente frente a todo género de intromisiones ilegítimas, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley Orgánica. Punto 2. El carácter delictivo de la intromisión no impedirá el recurso al procedimiento de tutela judicial previsto en el artículo 9 de esta ley. En cualquier caso, serán aplicables los criterios de esta ley para la determinación de la responsabilidad civil derivada del delito. O sea, de lo que yo estoy haciendo en este mismo momento. Estoy cometiendo un delito contra las leyes, la falacia de estas leyes y de esta ley orgánica. El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen es irrenunciable, inalienable e imprescriptible. Fijaros cómo emplean una terminología jurídica que en materia de derechos humanos, en materia del derecho a la vivienda, en materia del derecho al trabajo dignamente retribuido, no al trabajo esclavo, como han generado en este país las alimañas salvajes, abyectas, execrables y criminales que nos gobiernan, el derecho a la sanidad pública, el derecho a una educación de buena calidad, el derecho a pensiones dignas, el derecho a pensiones para los dependientes y cuidados de los dependientes, que son derechos inalienables, inamovibles, interdependientes e inviolables. ¿Veis cómo emplean con relación a esto la misma terminología jurídica? Y ponen por encima eso que dicen que es el derecho al honor. Veremos si el honor se puede consignar por ley o no. Se puede consagrar por ley o no. O el honor es otra cosa. Veremos si el honor es o no es consagrable por la ley. Lo vamos a ver. Estos, el legislador y el ejecutivo, sí lo han consagrado por ley, el honor, poniéndolo por encima de derechos fundamentales, que son imprescindibles para que podamos vivir vidas dignas. ¿Qué es el honor? Pues me he ido a los diccionarios, ¿vale? Y podéis buscarlo, hacerlo en vuestros propios diccionarios. Y vienen diversas acepciones, y hay diversos diccionarios. Yo tengo el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿vale? Tengo el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en 2 tomos. ¿Qué talita? Aquí vienen también las palabrotas de las que he hablado ayer. ¿Qué es el honor? Veremos. Cualidad moral que lleva al cumplimiento de los principios y deberes respecto del prójimo y de uno mismo. Gloria o buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, la cual trasciende a las familias, personas y acciones mismas de quien se las granjea. Acciones. O sea, el honor se adquiere mediante la conducta y la acción, mediante la práctica cotidiana de decisiones y de acciones
en relación al prójimo o en relación a uno mismo. El honor es un concepto, esto lo he sacado, viene copiado literalmente de la Wikipedia, esta segunda parte, ¿vale? El honor es un concepto con diversas valencias o acepciones, según se tome en una acepción subjetiva lo que uno siente como su propio honor, lo que un ser humano pueda sentir con relación a su propio honor, o en su acepción social, como elemento que entra en juego en las relaciones sociales en muchas civilizaciones. Implica la aceptación personal y la construcción en el imaginario social, la construcción en el imaginario social, e incluso en la superestructura jurídica. ¿Veis? Porque sí está consignado en la superestructura jurídica. En España ponen eso que dicen que de derecho al honor, como un derecho, primero el honor lo ponen como un derecho, ¿vale? Y lo ponen por encima de derechos que son fundamentales para nuestras vidas. Daros cuenta de los niveles de perversión del legislador y del ejecutivo, y de la jefatura del Estado, que ahora hablaremos de la jefatura del Estado, de la honorabilidad de la jefatura del Estado, de la honorabilidad del legislador, de la honorabilidad del poder ejecutivo y de la honorabilidad del poder de los poderes judiciales, si son o no son honorables. Lo diga el Susun Corda, lo escriban en tablas de oro, lo escriban en tablas de oro y decoren con ellas las calles, ¿vale? Pueden hacer eso, ¿vale? Aunque lo hagan así. Vamos a ver lo que realmente es y lo que no es. Lo que no es un derecho. Es algo que todo ser humano o construye o no construye. O hace por ser un ser humano honorable, o hace por ser un ser humano deshonorable. Y desde luego no está por encima del derecho a la vivienda, del derecho a todas aquellas necesidades que son fundamentales para nuestra vida. Y la construcción en el imaginario social e incluso en la superestructura jurídica, de una cualidad moral vinculada al deber, a la virtud, al mérito, al heroísmo, que trasciende el ámbito familiar, de la descendencia, ya sea la sangre o la casta, trasciende la sangre o la casta, la sangre azul. El honor no es algo que vaya con la sangre azul, no por nacer con sangre azul directamente eres un ser honorable. Eso hay que cultivarlo y ganarlo a lo largo de la vida, de las prácticas, de las acciones, de las conductas cotidianas y de la conducta sexual, que se refleja en la opinión, la fama o la gloria y en diferentes ceremonias de reconocimiento público. ¿Os habéis dado cuenta? Todos estos individuos que forman el conjunto del poder social, la necesidad que tienen todos de andar constantemente haciendo ceremonias para mostrar públicamente su honorabilidad, en las universidades concediéndose diplomas honoris causa, en los premios que se conceden y que se crean príncipe de Asturias, etc., 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 la necesidad que tienen de dibujar una fachada falsa para lo que hay detrás, precisamente porque carecen de ello por sus prácticas y sus conductas cotidianas. Vamos a ver ahora cuáles son. Bueno, son de conocimiento público, porque las alcantarillas del Estado reventaron a la vista de toda la sociedad. Las alcantarillas de todos los estados han reventado por fin, a la vista de toda la sociedad. Y ya son muchas y muchos a los que las vendas de los ojos se nos han caído las telarañas, para ver realmente lo que son,
y no lo que dicen ser. Y en diferentes ceremonias de reconocimiento público, y que produce recompensas materiales o dignidades, como cargos, empleos, rentas, patrimonios, herencias. Bueno, en la infancia yo recuerdo, y de esto ya he hablado, que mis padres me decían constantemente, mi padre, tienes que ser un ejemplo para tus hermanos. Eso me lo decía mi padre. No es que era un chaval, un trasto, y no es que tuviera una conducta de crío muy ejemplar y no me metiera en problemas y no me metiera en líos. Pero mi padre me decía siempre eso, porque tenía que ser un ejemplo. Primero era el mayor de 4 hermanos. Era el mayor de 4 hermanos. Y tuve la responsabilidad de cuidar de ellos, de atender de ellos, de protegerles en internados de protección de menores, donde tuvimos que entrar. Pero tenía que dar ejemplo a mis hermanos porque era el mayor, el que más supuestamente autoridad tiene. Ojo, que estoy empleando el concepto autoridad en el sentido del poder, ¿vale? El que más poder tiene sobre los demás, porque hemos visto lo que es la auténtica autoridad, y os remito al capítulo 71 de A Bocajarro. El que más poder tiene es el que tiene que demostrar una conducta más ejemplar. Pero esto no son palabras, bla, 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 como ese charlatán de Felipe VI que le escucháis hablando de esto en sus discursos, de las conductas ejemplares y bla, 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 o del Juan Carlos de Borbón, y de ahí para abajo todos sus lacayos de la banca privada internacional y lacayos de los mercados financieros. ¿Vale? Esto no son bla, 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 charletas de discurso en las diferentes sagradas y grandes instituciones que ellos tienen montadas por todo el planeta. No, estos son conductas, son prácticas, ¿vale? Imaginaros, y os pongo en situación, imaginaros a un capitán de un batallón, no sé lo que, no tengo ni puñetera idea porque fui objeto de conciencia y no hice el servicio militar. Imaginaros a un capitán del ejército, un capitán en un batallón, enfrentando al enemigo, y que en el furor de la batalla el enemigo, el capitán dice: yo salgo de aquí por mis piernas, de aquí me escabullo, me salgo, me salvo, y dejo ahí a todos los hombres y mujeres que han sido puestos bajo mi responsabilidad y mi mando, ¿vale? Y los deja allí en el fragor de la batalla, y él huye por su vida. ¿Diríais que esto es una conducta honorable? ¿Diríais que este capitán del ejército es un ser honorable? Bien. ¿Habéis oído hablar de un presidente de la Generalitat que se llama Jordi Pujol y que se le llamaba el Molt Honorable? El Molt Honorable, el que corresponde con el título que dan al presidente de la Generalitat. El Molt Honorable, los Molt Honorables, los muy honorables. Fijaros la diferencia que hay entre que alguien escriba en un papelito que tú eres muy honorable y te pongan un título de muy honorable, la enorme diferencia, insalvable diferencia, y que tú tengas unas conductas y unas prácticas honorables. Que las leyes hechas por esas mismas organizaciones criminales, corruptas, mafiosas, que nos han robado la vida a todas y a todos, que las leyes hechas por esos individuos digan que el honor es un derecho y que los altos cargos del Estado son honorables per se, no quiere decir que lo sean. No podemos aceptar una falacia y una farsa tan grande como esa. Yo por lo menos no puedo. Yo por lo menos no les concedo ningún honor. Yo por lo menos, en cuanto a mí, en lo que a mí respecta, carecen por completo de honor. En lo que a mí respecta. Un rey
que arroja a su amante por la borda del barco en alta mar, porque le han comunicado que su querida esposa, la reina, le espera en el puerto, yo no lo considero una conducta y una práctica honorable. Coger a un ser humano que ya has utilizado, ya te has satisfecho con él, lo cosificas, lo conviertes en una cosa, porque tú eres el rey, te va a pillar tu mujer, la reina, que te has estado follando a esta jovencita encantadora y maravillosa, y la tiras por la borda del barco. Yo, en esa conducta, en esa práctica, no observo absolutamente a ningún individuo honorable, a ningún ser honorable. Veo a un ser repugnante, abyecto y execrable. Veo a un rey repugnante, abyecto y execrable, vulgar, el campechano. Uno más de los machistas, patriarcales, misógeno, que utiliza a las mujeres para su propia satisfacción personal, que cosifica a seres humanos, que pretende degradarles, pero es su conducta, es su práctica la que le degrada a él, a Juan Carlos de Borbón, rey emérito de España. Son sus prácticas y sus conductas las que le degradan a él. Y de honor, ninguno. Un rey que paga con el dinero público de todas y todos a estas amantes para que guarden silencio de sus aventuras extraconyugales y malversa el dinero público de todas y de todos nosotros, el dinero que serviría para pagar una buena sanidad, una buena educación, pensiones dignas, tanto para jubilados como para dependientes, y que se lo gasta en sus prostitutas de lujo, porque son prostitutas de lujo todas estas mujeres, pregunto, ¿son prostitutas de lujo todas estas mujeres que reciben dinero del rey a cambio de su silencio? Todo el dinero que se ha gastado en los picaderos privados que este individuo, Juan Carlos de Borbón, se ha montado, eso es malversación. ¿Esos son conductas honorables o deshonorables? ¿Se puede considerar digno de honor, de respeto, de admiración a un individuo con esas prácticas, con esas conductas? Yo no. Yo personalmente no. Un rey que cobra comisiones ilegales de cada barril de petróleo a título encubierto de comisionista ilegal, que cobra comisiones ilegales, porque a título de rey ejerce una serie de funciones públicas, pero ya tiene su sueldo, ya se le paga por ese trabajo, y no obstante cobra comisiones ilegales que se las lleva a paraísos fiscales. Esa es la honorabilidad, la conducta honorable del rey. Un rey, que al mismo tiempo es íntimo amigo de poderes, de poderosos, de reinos poderosos, de estados poderosos, que violan y pisotean los derechos humanos, como son Arabia Saudí, que no solamente pisotean los derechos humanos, sino que financian el terrorismo. No solo financian el terrorismo, han financiado las acciones que han masacrado a seres humanos aquí en España, a los españoles tan patriotas que sois, a los españoles muy españoles y siempre españoles. Bueno, pues vuestros compatriotas han sido asesinados, financiados por Arabia Saudí, amigos íntimos de vuestros reyes. El Borbón emérito y el Borbón preparado, que es muy íntimo amigo también de ellos. Yo no considero honorables dichas conductas ni dichas prácticas. No las considero honorables. Ni considero las conductas honorables, ni considero honorables, honor, no les concedo honor a quienes practican esas conductas.
¿Y qué decimos de la clase política profesional, que roba y malversa el dinero de todas nosotras, que miente, engaña y decide constantemente contra nuestras vidas, pisoteando nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos vitales, lo que nos permitiría poder vivir una vida digna como seres humanos? Ellos lo están pisoteando cada día. Han robado todo, se han robado todo. Y además actúan como auténticos y verdaderos lacayos serviles y fieles al servicio de la banca privada internacional y de los mercados financieros. El otro día leí por fin que se ha planteado desde un colectivo una denuncia, una querella criminal contra los ministros que participaron en las maquinaciones, en las manipulaciones para conceder ese aval del Estado a la empresa Castor. Cuando hay, y otra cosa muy importante en relación con toda esta clase política, bueno, viene un poquito más adelante también relacionada, clase política y clase judicial, que maquinan, encubren, tapan, manipulan taimadamente, manipulan todo lo que tiene que ver con tapar, manipular, encubrir y justificar los crímenes de ellos y los crímenes de ellos individualmente y de ellos como colectivo, como partido político, porque son ambas cosas al mismo tiempo. Son individuos que forman parte de un colectivo y son los que deciden dentro de ese colectivo, y además deciden dentro de ese colectivo formando parte de las estructuras del Estado contra nuestras vidas. ¿Qué honor hay en robarnos a todas y a todos nuestros derechos vitales y entregárselos a la gran banca privada internacional y a los mercados financieros? Ellos se han puesto muy a salvo, muy a salvo de tener que vivir y experimentar el sufrimiento, el dolor, la angustia, la desesperación y la miseria que experimentamos cada día en nuestras vidas millones de personas en este país. Todavía se atreven con cinismo a manifestar que ellos están muy preocupados por solucionar los problemas de la gente, que ellos deciden teniendo en cuenta nuestros intereses. Todavía tenemos que escucharles decir eso. A mí me hierve la sangre. Yo no sé a cuántas y a cuántos, sí sé que a millones de personas os hierve la sangre como a mí. Yo lo que pasa que se lo estoy lanzando directamente a la cara. Se lo estoy lanzando directamente a la cara. El concepto de honor como derecho es una mentira y es una falacia enorme. Jueces y fiscales que actúan como abogados defensores de criminales como el rey, cómplice inicial y manipulador y maquinador y tramador en los negocios de su yerno, junto con su hija. Jueces fiscales que actúan como abogados defensores también de banqueros, de políticos, de partidos políticos, que son en realidad esas organizaciones criminales, corruptas, mafiosas, abyectas y execrables que deciden contra nuestras vidas, que nos roban la vida, que nos roban nuestros derechos vitales. ¿Merecen dignidad y honor? ¿Tienen dignidad y honor? Veréis, a todos estos elementos les encanta, especialmente a los de la derecha. Bueno, había uno, José Bono, que también tiene por costumbre poner la mano. Veréis, el otro día os he estado leyendo en algunos de esta Biblia, que me gusta más, ¿no? Dios habla hoy, pero hoy voy a usar esta, la Nácar Colunga, la versión Nácar Colunga, ¿vale? Esto es usar la ideología del enemigo contra el enemigo para denunciar al enemigo.
Esta es la práctica. Usar las herramientas y las armas ideológicas del enemigo contra el enemigo. Pues en relación con el honor, con lo que sí es o no es el honor, que ya hemos visto que habla de conductas, de prácticas intachables, de proteger al otro, de cuidar del otro, y de respetarse uno a sí mismo. Veréis que tu sí sea sí y que tu no sea no. Esto es lo que concede, está íntimamente relacionado con el concepto del que yo os he hablado, de lo que realmente es la autoridad. Y ya hemos visto lo que no es la autoridad. Y seguimos viéndolo porque todo está relacionado. Vale, pues en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7 y versículo 1 de este libro, que tienen por costumbre el rey, desde el rey, los presidentes de gobierno, los ministros, ponen su mano sobre la Biblia y dicen delante de un crucifijo, delante de ese símbolo de la tortura, de muerte y asesinato, es perturbador. A mí me resulta perturbador. Yo no me imagino a ningún padre de familia, a ninguna madre, a ningún hermano, a ningún tío, a ningún primo, colgarse del cuello el símbolo con el que violaron, mataron, asesinaron, ultrajaron a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, a sus tíos, a sus hermanos, a sus madres. Yo no me imagino, es decir, si le clavaron un cuchillo, o le pegaron 2 tiros, o la descoyuntaron con algo, yo no me imagino a ninguna persona sana mentalmente, poniéndose una simbología del elemento de tortura y horror con el que se causó la muerte a ese ser querido. Yo no me lo imagino, no considero que sea de personas mentalmente sanas. Pero bueno, allá cada cual con sus prácticas y con sus conductas. Pero vuestro libro sagrado, sobre el que presidentes de gobierno, ministros, reyes, ponéis la mano y juráis decir la verdad, juráis por vuestra conciencia y honor. Eso sí, decís cumplir y hacer cumplir las leyes. Ya hemos visto lo que las cumplís y lo que le hacéis cumplir. Lo estamos viviendo como consecuencias terribles y trágicas en nuestras vidas. Habéis desencadenado un holocausto y un genocidio social contra nuestras vidas. Vemos cada día cómo las cumplís. Pero con relación al honor, dice, repito, Eclesiastés capítulo 7, versículo 1. Mejor es el buen nombre que el oloroso ungüento. Claro que sí, es mejor crearse un buen nombre. Y mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. ¿Y sabéis por qué? Porque el honor no es un regalito que te hacen poniendo que eres una persona honorable y que tu derecho al honor está por encima de la libertad de expresión y por la conciencia social y colectiva, por encima de la conciencia social y colectiva, que ven cómo os comportáis, que ven cómo actuáis, que ven lo que son vuestros crímenes y vuestras decisiones. No. Es mejor el día de la muerte que el día de nacimiento, porque es en el día de la muerte cuando uno ha demostrado en su vida quién es, lo que es. Ha demostrado si su sí es sí y su no es no. No, sí, sí, no, no, sí, sí, no, no, sí, sí, no, no, sí, sí, como acostumbráis, especialmente los profesionales de la política. Que para mí lo paradójico es que nadie, que haya todavía millones de borregos que sigan concediéndole credibilidad a vuestra palabra, a vuestra charlatanería barata. Eso es lo que a mí me deja perplejo. Que en el siglo XXI, en el 2018, todavía haya millones de personas que a vuestra charlatanería y palabrería barata le siga dando y concediendo crédito, le siga dando valor de verdad, de autoridad. Porque la verdad está relacionada con la autoridad. Son íntimas, van íntimas.
Por eso el sí es sí, y el no es no. Y punto, no hay más. Entonces, los que calláis y otorgáis, los que os reunís conspiranoicamente para planificar maneras de intoxicar la mente de los borregos, para buscar, cuando desde vuestros despachos llamáis al juez tal, al no sé quién tal, oye, cuando el rey ha manipulado y torcido, el rey emérito, todo lo que ha podido y más, para que su hija, cómplice criminal de los crímenes de su yerno, que él en principio, también aupó, lo que pasa es que luego, claro, esto me va a traer consecuencias, claro que sí. Pero tú tienes tus propios, claro, ¿cómo no te va a decir en privado tu yerno? ¿Tú me vienes a contar a mí lo que es el honor? Con lo que tú llevas haciendo durante 40 años, con todo lo que tú te has robado durante 40 años, a mí tú me vienes a decir que no use todos los poderes para enriquecerme yo y enriquecer a mis amigos. Vete a la mierda, móntate aquí. No sé, me imagino esa conversación. El uno lleno, yo soy el rey de España. Y el otro, el yerno, suegro. Si eres tan infame como pueda ser yo. Bueno, pues esto es lo que es el honor y lo que no lo es. Pero me queda algo muy relacionado con esto del honor. Secretos de Estado. ¿Sabéis lo que son los secretos de Estado? ¿Qué es un secreto de Estado? Es eso que se guardan. Secretos de Estado, por ejemplo, es el señor X de los GAL, llamado Felipe González Márquez. ¿Veis cómo se ponen de uña los socialistas cuando los otros se lo recuerdan? Porque estos llevan décadas, y tú más, y tú más, y tú más, y tú más. Sois lo mismo, da igual, sois lo mismo. Si no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de cualidad. No es si tú has robado 100 millones de euros y el otro se ha robado 1000. Es que los dos habéis robado la cualidad de robar, la cualidad de mentir, la cualidad de engañar, la cualidad de defraudar, la cualidad de asesinar con vuestras decisiones. No es una cuestión de cantidad, es una cuestión de cualidad. La cualidad es lo que importa, no cuánto se ha llevado uno frente al otro, o el uno frente al otro. Es la cualidad, no la cantidad. Bien, pues los secretos de Estado os lo voy a decir así de claro. Imaginaros el padre de familia en una familia que viola a sus hijas. Pensad, un padre de familia violando a sus hijas. Está a la orden del día en esta sociedad nuestra. Eso es un secreto de Estado. Los secretos de Estado son los crímenes cometidos contra nuestras vidas por todos estos que ponen su puñetera mano en la Biblia, juran por su conciencia y honor cumplir y hacer cumplir las leyes del Estado. O no ponen la mano sobre la Biblia, la ponen sobre la Constitución, sin Cristos que les sirva, porque no les sirve para nada, y a los otros tampoco, y dicen lo mismo, que prometen, no juran, prometen por su conciencia y honor cumplir y hacer cumplir las leyes del Estado. Eso sí, son ellos, en esas estructuras, en esas organizaciones criminales, corruptas, mafiosas, muy honorables, de las que forman parte de sus partidos. Ahora es cuando empieza la prensa. Ayer escuché que El País había publicado que todo esto de la independencia de Cataluña lo montaron como una cortina de humo para esconderlo del 3%. Si no hay nada más que observaros cada día,
Yo llevo haciéndolo muchas décadas, observando, observando, observando. Cómo os tapáis, cómo todos robáis, cada cual en el nivel en el que estáis, en el que podéis, y cómo formáis parte de esa espiral, porque la corrupción es un movimiento en espiral, que como expliqué en el capítulo 2 de mi canal A Bocajarro, como expliqué, os atrapa a todos, y estáis todos llenos de mierda, cada uno a la altura del puesto en el que dentro de la mierda habéis ido ascendiendo. ¿Es el honor un derecho? Y una mierda. Y una mierda. El honor no es ningún derecho. El honor es algo que los seres humanos se conceden a sí mismos con sus prácticas, con sus conductas y con sus acciones. Eso es el honor. Y, desde luego, en lo que a mí respecta, nadie en las estructuras de este Estado merece ser llamado honorable. Nadie. Nadie. Ninguna. Ninguno. Todo lo contrario. Bueno, pues hasta aquí quería explicar lo que es el honor. Y por lo tanto, a quienes carecen de honor no se les puede agredir en su honor. No hay posible agresión, no hay posible injuria contra el honor de quienes no son honorables. Y no lo son porque sus conductas, sus prácticas, sus acciones, sus decisiones no son honorables. Luego no hay pecado. Hay una denuncia. Ahí sí hay una denuncia de quienes no son honorables. Esta es la que yo hago aquí. La que hago aquí ahora y la que vengo haciendo. Todos mis vídeos están íntimamente relacionados. Forman una unidad. Todos mis vídeos, del primero a este último, forman una unidad. Y una unidad que va con algo que se ejerce. A mí no me lo tenéis que conceder nadie. Nadie. Es algo que yo ejerzo. Y que cualquier ser humano, cualquiera, puede ejercer. Y el día que seamos millones ejerciendo nuestra libertad de pensar, de sentir y de expresar, de devolveros lo que os habéis ganado a pulso, lo que os habéis ganado por vuestras propias conductas, prácticas y acciones, estáis perdidos. Bueno, hasta aquí. Que sigáis pasando una buena semana y disfrutando de cada día de vida, porque al final lo único que tenemos es aquí y ahora cada día de vida. Pero hay que vivirlo de verdad. Que sea significativo de verdad, que signifique de verdad. Ser seres humanos de verdad, comprometidos y empáticos con el mundo en el que vivimos, con la vida que vivimos, con la realidad que se nos quiere imponer, contra ella, contra esa realidad miserable que se nos quiere imponer. Nada más, de todo corazón, salud y anarquía.